Bueno, bienvenidos a esta entrevista sobre la función de los presupuestos en el diseño de producción audiovisual. Hoy nos encontramos aquí con Alejandro Marún. Si pudieras presentarte y contarnos un poco de tu experiencia en la producción audiovisual, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy comunicador, soy Alejandro, y pues dentro de mi experiencia como profesionista en lo audiovisual, pues a través de los años, en una agencia que ya tenemos 16 años, con esta hemos podido desarrollar desde comerciales que van desde lo local hasta a nivel estatal, tomando en cuenta que puedan ser promocionales o desarrollo más en cuestión de videos institucionales y algunos sociales de menor medida de preferencia. Sí. Actualmente en tu empresa, ¿cuál es el rol que funges dentro de la producción audiovisual? Bien, el rol es básicamente la gerencia en el contenido, básicamente el guión en específico, y también en el costeo. En lo general. También un poco tomo parte en lo operativo, la producción, pero básicamente lo primero. Okay. Sabemos que hay una gran importancia dentro de la producción audiovisual donde se considera el presupuesto, pues esto va a variar la calidad del proyecto, del producto en específico. Entonces nos gustaría que nos pudieras platicar ¿por qué consideras que el presupuesto es un aspecto fundamental dentro de la producción audiovisual? Bueno, para empezar, si no hay un presupuesto fijo o no es justo o no es el adecuado, pues no se lleva, es posible que no se pueda llevar a cabo, ¿no? Si es muy económico, no alcanzan en el coste y pues para todos los recursos que requiere, que a veces son muy subestimados, o si es excesivo, pues simplemente no se contrata, sí, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con los factores de el objetivo que se tiene para poder entender qué es lo que quieres lograr dentro del mismo mensaje, parte de ahí y de las expectativas que pueda tener el cliente. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos a nivel comercial lo hacemos de manera como muy de la mano en el diálogo con el mismo cliente para identificar qué es lo que quiere. Muchas veces ya nos da como un panorama muy específico, incluso a veces con guiones que tendemos a hacerles algunas sugerencias, y otros que definitivamente no tienen nada en mente, y lo que simplemente quieren es, tienen un objetivo que es, por ejemplo, vender, ¿no? Y esa es una forma. La otra es cuando se trata de, como en un medio de comunicación que nosotros tenemos, también en esa producción audiovisual, pues obviamente el costeo es muy distinto, y algo muy importante que nos ahorramos es esa parte de el tener que revisar con el cliente, porque muchas veces es más como es informativo, es más libre a la experiencia y a la confianza y a la forma en que nosotros queremos comunicar las cosas. Así que eso nos ahorramos en ese sentido, esos recursos. Espero darme a entender. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, no es como el sapo a la pedrada, la verdad que no, pero sí el identificar cuáles son las expectativas que el cliente tiene y el presupuesto que pueda definir o destinar, para en todo caso saber si hay posibilidades de configurar un proyecto suficiente que tenga una calidad adecuada, de acuerdo pues también a nuestra experiencia, que lo que nos interesa es definitivamente que nos sirve también como nuestra carpeta profesional. Sí. Se podría decir entonces que un presupuesto bien estructurado afecta directamente tanto a la eficacia como a la calidad de los proyectos. Es correcto. Así es, en la eficacia definitivamente, pero sobre todo en la manera de cómo puedas organizarte y administrar los recursos y ser eficiente, ¿sí? Si tienes la idea de acuerdo a los propios pasos que debe de llevar, ¿no? Bien, se tiene este objetivo, se realiza este guión, se aterriza definitivamente a los recursos que se tienen, y posteriormente ahora sí ya se plantea plan A y plan B para que el mismo cliente identifique cuáles son las expectativas que tenga y pueda tomar una decisión.
Entonces, eso es fundamental, definitivamente, en la eficacia. Muy bien, sabemos que este proceso de cotización no se trata solo de dar un monto y esperar que llegue, sino que va a un proceso de cotización. ¿Cuáles consideras que son los factores más importantes al momento de idealizar la cotización de un proyecto antes de ejecutarlo? Bien, ¿cómo configurar al final de cuentas este presupuesto? Bueno, son varios factores. Primero, lo que veo es el factor tiempo. Primeramente, muchas veces luego se identifica qué tiempo se tiene disponible. Lástima que en muchos casos es muy poco el tiempo, está muy limitado para poder desarrollar algo de manera adecuada, y que muchas veces cuando es la premura tienes que buscar recursos o algunas locaciones o algunos objetos, etcétera, permisos, etcétera, que te encarecen las posibilidades. Además, esa es una. A la otra es los diferentes factores de los que estábamos hablando. El tiempo. Otro es el objetivo que tiene. Si es comercial completamente, ¿sí? Definitivamente lo que buscamos es que esté muy, muy afinado. Entonces necesitamos cuidar qué equipo vamos a usar, ¿sí? ¿Qué equipo vamos a usar? Y también esto tiene que ver mucho con la idea que se pretende desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, si es un video, si estamos hablando de algo audiovisual, si es un video netamente que tenga que ver con un equipo de cámaras, audio, iluminación, pues definitivamente identificamos con qué tenemos disponible, qué amortización hay que incluir dentro de ese proyecto del equipo que se está utilizando, y posteriormente identificar también el factor humano. Okay. ¿Sí? El factor humano definitivamente es muy importante para saber cuántas personas van a involucrarse desde detrás de cámaras, ¿sí? En el guión y frente a cámara, en todo caso. Y si conlleva animación y otro tipo de recursos que requieran de algún otro tipo de habilidades o de tiempos, ¿sí? para poder producirlos, pues también tienes que identificarlo. Pero creo que es fundamental, muy, muy, muy importante, que tenga el cliente claro qué es lo que vas a hacer. Para evitar que las expectativas no se cumplan al momento de entregarle el previo, por ejemplo, porque nosotros sí hacemos esto de un previo, últimos detalles o últimos ajustes después del montaje, y luego ya el definitivo. Más bien que las expectativas se superen. Sí. Y eso es que se ha traducido en un plus. Entonces, sí son diferentes factores. Y también otro rubro, además de la utilidad, es los imprevistos. Es muy, muy importante tomar en cuenta los imprevistos, así como los factores como de, los gastos variables, que es el transporte y otro tipo de necesidades que se tengan al momento de la pro y post. Sí. ¿Qué estrategias recomiendas para obtener mejores precios y mejores condiciones por parte de quienes te están contratando? Como alguna clase de convencimiento para que la gente pueda entender el valor del proyecto. Bien. Claro. Primero sí hay que darle el valor al cliente. Decirle que qué bueno que se están atreviendo a invertir en una producción audiovisual. Muchas veces ya ahorita con la tecnología hay posibilidades de hacerlo de manera más interna, pero cuando se involucran en algo más especializado hay que darles ese valor, definitivamente, y eso les ayuda a darles más confianza. Otra, la estrategia es mostrarles los análogos, es decir, otros trabajos que nosotros también hemos realizado, para que ellos digan, este tipo de actividad se hace. Y después que valoren el desarrollo de una idea. Si ellos no tienen una idea, la idea también vale. Eso también se costea. Entonces, eso también tienen que identificarlo para que al final de cuentas lo puedan tomar como un factor de confianza. Y otro factor de confianza es ser muy formales. Aquí está la cotización, aquí está la propuesta y aquí hay opciones. Sí. ¿Sí?
Normalmente una estrategia que nosotros usamos muchas veces, aunque sea un poquito más tardado al momento de trabajar, es un parámetro. Plan A, plan B, o opción A y opción B. Y a raíz de eso suele haber, casi nunca se van con la opción A, así de identifican. Dicen, ¿sabes qué? Entre la A y el B, o el B, pero quítale un poquito. Okay. O modifiquemos algo en ese sentido, para que así esa estrategia quede formalizada y después no se vengan con esos vicios de siempre de hazme este cambio, este otro cambio, y que a partir de ahí esos convenios o ese contrato que se lleva sí sea respetado. Sí. Porque muchas veces eso es lo que merma mucho en los cambios, que es un vicio que definitivamente tiene mucho que ver con el poder ir educando a la cultura empresarial, definitivamente, y que lo valoren, ¿no? Definitivamente de todo lo que conlleva. Sí, ok. Ya teniendo en cuenta estos previos para obtener el presupuesto, ya una vez que se tiene presupuesto, ya el cliente accedió, ¿cómo, en respecto a la gestión de recursos, cómo consideras que se debe gestionar correctamente el recurso para poder lograr estos resultados que se esperan? Ok, bien. Si nos vamos a recursos económicos, de entrada sí debes de establecer dentro del contrato también los anticipos. Muchas veces, más bien, casi nunca nosotros ya trabajamos, al principio sí, pero casi nunca trabajamos el páganos a contraentrega. Siempre es un anticipo y antes de entregar en la liquidación. ¿Sí? Pero eso nos ayuda con la confianza que habíamos hablado antes, ¿no? Con los trabajos que ya se han entregado anteriormente. Eso ayuda. Si nos vamos a esa parte. Y luego, ahora sí, darle su propio catálogo de recursos cuando te dan lo económico y decir, ok, los recursos van a esto que necesitas para empezar a trabajar, definitivamente. ¿Sí? Y la misma experiencia nos ha ayudado a decir, empecemos con, por ejemplo, no nos vamos a pagar la animación. Primero, aunque si la animación nos conlleva comprar un software o una herramienta específica o algo, bueno, destínalo porque te va a llevar más tiempo para que eso se vaya adelantando. Entonces vas administrando esa parte y ahí te lleva el factor tiempo, el poder administrar el tiempo. Ese también es muy importante, que es el recurso que menos se tiene y que menos se valora muchas veces. Entonces sí es muy importante poder que en cuanto se destine el presupuesto, darle ese valor a ese presupuesto que se dio, ese anticipo de, si quieren, de 30, 40, 60%, como es, que sí se destine de manera adecuada e inmediata, y no caer nosotros en el mismo vicio de, tengo tiempo de... No, hay que usar el tiempo a favor. Sí. Creo que algo que suelen cometer muchas personas que están empezando es a lo mejor haber cobrado menos de lo que al final terminaron dedicando. ¿Cómo le hacen ustedes para que el proyecto y el tiempo dedicado se ajuste al presupuesto que se destinó y no terminar dando un trabajo que costó más de lo que se les dio de presupuesto? Todos caemos siempre, y sobre todo al principio, en esto, aunque tengamos el conocimiento de costos, ¿no? Muchas veces también en la universidad desconocemos cómo hacer costos, cómo sacar este tipo de... Y yo creo que es importante para esta materia, pero nosotros caímos en eso y definitivamente la experiencia te da para ello. ¿Cómo le hacemos? Ser muy mesurados y decir, bueno, ya me pasó alguna vez esto, no lo quiero volver no quiero que vuelva a caer. Por ejemplo, algo tan fácil como el decir, bueno, si vamos a grabar una ficción, un comercial, por ejemplo, definitivamente sí decir, bueno, dentro de nuestro guión que ya tenemos preparado y que ya no se va a mover o con ciertos parámetros de margen de movimiento, margen de error, decir, bueno, la escena 1 y 5 se deben de grabar al principio y la escena 2 y 6 se deben de grabar al final. Por esto, para evitar que se tenga que regrabar o locaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que llevar. Esto es muy, muy importante para que no caigamos en sobrecostos imprevistos. Por eso sí es importante tener un porcentaje. Nosotros, por ejemplo, sí lo llevamos del 10 al 12% en cuestiones imprevistas, ¿sí? Y muchas veces eso nos ayuda a que si nos sobra un poco,
obviamente se aumenta nuestro margen de utilidad quizás, Sí. pero casi siempre esos imprevistos se gastan. Eso sí es cierto. Eso es una realidad. Es falso que todo esté costeado, sobre todo porque se trata de que son personas, no estamos haciendo un producto en específico que conlleva un material tal cual, y aún así hay merma, ¿no? Sí. Ok, ya con esto y para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que se está involucrando en la producción audiovisual y está empezando justamente a ver este tema de los presupuestos, de qué valor darle a su trabajo? ¿Qué consejo les darías a estas personas? Primero, que sí identifiquen en qué situación se encuentran, tanto de habilidad como de experiencia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por tener poca habilidad o poca experiencia hasta cierto punto vas a malbaratar tu trabajo, porque después es muy difícil remontarlo o revertirlo, sobre todo con clientes que ya te tienen y se mal acostumbran. Definitivamente. Hay muchas personas que lo malbaratan y el mercado definitivamente se prostituye, por así decirlo, pero sí es muy importante que se tome en cuenta el darle valor a tus horas de trabajo y a tus horas de haber estudiado. Y la otra es no dejar nada de lado. Aunque de pronto sí digas, bueno, esto no lo voy a meter, pero sí lo estoy considerando. ¿Sí? Por ejemplo, estos micrófonos, que tú le des un porcentaje siempre de que estás incluyéndole, aunque te hayan costado 3,000 pesos, 5,000 pesos, no le vas a cobrar los 5,000 pesos, pero sí decir, bueno, un factor, 3%, eso es de la amortización. Que no se nos olvide todo lo que tenemos, porque definitivamente es un riesgo de que todo el equipo esté en un riesgo al momento de estarlo moviendo. Entonces, sí es importante pararnos en donde estamos y no empezar cobrando como si fuéramos los más, digamos, los más fregones, aunque sí vayamos en ese camino o sí lo tengamos, pero eso nos va a ayudar a tener la carpeta esa que te decimos al principio, ¿no? Con la cual nosotros podemos decir, mira, este es el trabajo que me respalda. Entonces, sí es importante costearlo, no escatimar en los detalles, ¿sí? Pero sobre todo valorar el tiempo y decir, ok, el tiempo, no, tú me dices que lo querías para ayer, yo lo puedo hacer en una semana y me dices que lo quieres en 3 días, definitivamente no se puede. Y si tú crees que es posible y lo puedes sacrificar una desvelada, 2 desveladas y decir, bueno, está bien, considérenlo para también en el costo y aumentarle un porcentaje. Eso es muy, muy, muy importante, porque eso también es un aliciente para uno mismo. Okay. Le ayuda, se motiva a uno mismo. Y creer sobre todo en lo que uno está haciendo, pero también tratar de ser originales, porque eso también es ¿cómo se dice? El sello único que le da a uno como trabajador en este tipo de profesiones. Sí. Excelente. Bueno, pues con eso terminamos la entrevista, Alex. Muchísimas gracias. Si gracias. ¿Te puedes presentar nuevamente, despedir con tu nombre y tu empresa ante la cámara, por favor? Claro, yo soy Alejandro Moreno, trabajo en Dardo 3, Comunicación y Mercadotecnia, y pues agradezco la oportunidad y me siento halagado. Al contrario, muchas gracias. Bueno, yo fui Juan Carlos Suárez Sandoval. Esta fue mi tarea de la entrevista, función del presupuesto en el diseño de producción audiovisual. Muchísimas gracias. Gracias.